voy a tomarlo como base. Y quiero leer del versículo 44 hasta el versículo 47, recordando que el Evangelio, o que el gran tema de la salvación es el Evangelio. Cristo mismo es el centro del Evangelio. Y por lo tanto, como Cristo es el centro del Evangelio, necesitamos la obra reveladora de Cristo para poder entender el mensaje de salvación. Mire lo que dijo este hombre, Francisco Turretin. Dice, no puede haber conocimiento de Dios y de las cosas divinas sin una revelación. Y no se da ninguna revelación salvadora sino por medio de Cristo. Amén. Juan 1, 18, Mateo 11, 27. Ni la razón ni la ley podrán revelarnos el misterio de la piedad, sino Cristo en el Evangelio. Con eso en mente leamos lo que dice Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Puede tomar asiento. Hasta ahora hemos visto y creo que he dejado claro que la función del profeta era ser la voz de Dios, no era adivinar el futuro ni hablar lo que él quisiera, sino dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Así que su función era transmitir literalmente lo que Dios le había comunicado a él. En nuestro primer estudio o en nuestros primeros estudios sobre este tema, dejamos que esa era la función principal del profeta. Mientras la escritura o el canon de la escritura, Dios la estaba revelando a su pueblo, Él lo iba revelando a los profetas para que escribieran lo que Dios quería que ellos escribieran y lo que el pueblo necesitaba que escuchar. Una vez que la escritura ha sido completada, una vez que Dios reveló a los hombres lo que tenían que decir o escribir, hoy tenemos lo que conocemos como la escritura y debemos aceptar lo que ella dice. Ya hoy Dios nos dejó los pastores, los maestros, que cumplen esa función del profeta, que decir lo que Dios ya estipuló en su palabra. Por eso es importante como iglesia siempre, cada vez que escuchamos una predicación, hacer lo que hacían los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Examinaban constantemente que si lo que les estaban predicando provenía de quién, de Dios. Y si provenía de Dios, pues acéptelo. Si no proviene de Dios, pues simplemente hay que rechazarlo. Así que pensando en el oficio profético, tenemos que decir tres cosas. Yo creo que ya le hemos dicho, pero las quiero recordar rápidamente. En primer lugar, la voy a poner para que la lea y la escriba. Fue Dios el que tomó la iniciativa de revelarse al hombre.
No es el hombre en su inteligencia que busca información acerca de Dios. A veces pensamos que somos nosotros. No, es Dios quien toma la iniciativa de revelarse al hombre. Y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, cuando Adán pecó, ¿quién buscó a quién? ¿Buscó Adán a Dios o Dios buscó a Adán? Dios buscó a Adán. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Fue lo primero que vino a su mente, ¿qué fue? Esconderse de Dios. Apenas escuchó la voz de Dios, se escondió. Y desde Adán hasta hoy sigue haciendo lo mismo. Los hombres nos queremos esconder de Dios. En segundo lugar, fue Dios quien buscó al hombre. Y hablando del caso del oficio profético, fue Dios quien buscó a sus profetas. No era que yo me ofrezco a Dios para ser su profeta, no. Dios buscó a sus profetas. Y Dios escogió al profeta como qué, como su instrumento para dar a conocer su voluntad. Y en tercer lugar, fue Dios el que escogió las palabras que tenían que decir los profetas. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, el profeta no podía decir lo que a él bien le parecía. Decía lo que Dios le había revelado. Entonces, nuestro último estudio hablamos de que Cristo era el profeta del cual Moisés habló. Ese profeta que venía a transmitirnos lo que Dios había revelado, y eso hablamos la semana pasada bastante. Hoy vamos a tratar de ver a Jesucristo actuando como profeta aún en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de mirar la cronología o algunas partes de la Escritura para mirar cómo Él se manifestaba. Y hay dos puntos fundamentales que quizás vamos a tratar. Y es dos puntos donde lo podemos ver. Desde la caída, entenderse caída como el pecado, ¿no?, de Adán, hasta su primera venida. Esto lo podemos hablar como la preparación. Y la segunda área que podemos notar es desde su primera venida hasta donde usted se imagina, hasta su segunda venida. Esa no la mandé allá. Ah, no. Bueno, pues ya la copié. Así que desde la caída del hombre, que podemos decir, por lo menos creemos por lo que enseña la Escritura, desde la caída del hombre, la cual no tomó por sorpresa a Dios, Dios propuso salvar a su pueblo. Y esto es lo que ha marcado el proceder de Dios desde ese momento, ¿no?, para llevar a cabo su propósito de salvación. Entonces, desde la caída del hombre hasta la primera venida de Cristo, encontramos un periodo que podemos llamarlo, como dije por aquí, periodo de preparación. Periodo de preparación. A ver, está medio rara esta. Un periodo de preparación, donde Dios está preparando, digamos, el camino, anunciando la venida de Cristo, y lo hizo, como dice Hebreos, a través de ¿qué? De los profetas y de muchas maneras. Y con la llegada de Cristo, la primera venida de Cristo, llega el tiempo del cumplimiento de su voluntad. Vaya a Gálatas, un pasaje muy conocido. Bueno, este pasaje usted lo escucha mucho
en diciembre, y en diciembre, por esta época de diciembre, usted escucha mucha referencia a Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. De hecho, ahorita, bueno, a veces uno haciendo memoria o vienen pensamientos a su mente, ¿no? Yo creo que en el primer sermón que prediqué yo fue de Mateo 5, 9, ¿no? Las bienaventuranzas. Y yo, y un segundo, tercero, por ahí por esos lados, prediqué o compartí sobre Gálatas 4, 4, 5. Pero ven lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí encontramos en este pasaje el propósito de la redención, que lo que fue anunciado por muchos siglos, lo que fue anunciado y esperado por muchos siglos desde el Antiguo Testamento, estaba apuntando a ese día en particular, a esa manifestación de Jesucristo, a la llegada del Mesías que los profetas habían profetizado. Entonces, entre la primera y la segunda venida de Jesucristo, lo podemos llamar como el tiempo del cumplimiento. De ese vamos a hablar la próxima semana si Dios nos da vida. Vamos a hacernos una pregunta, esa sí creo que sí se la mandé. ¿Cómo ejercía Cristo su oficio de profeta antes de su primera venida? ¿Cómo ejerció su oficio de profeta? ¿Cómo hacía conocer a los hombres la voluntad de Dios? Claro, a través de los profetas. Pero algo interesante, Cristo ejerció su oficio como profeta aún en el Antiguo Testamento para hacer conocer a los hombres la voluntad de Dios con respecto a ellos mismos. Cristo ejerció su oficio como profeta en el Antiguo Testamento a través de los profetas, como usted ya lo mencionamos y como ya lo hemos dicho hasta varias veces. ¿Para qué? Para darles a conocer a los hombres la voluntad de Dios con respecto a ellos mismos. Es decir, para darles a conocer cuál era su condición de seres humanos, de perdidos, de estar en rebeldía, y cuál era o a quién debían voltear su rostro para poder ser librados de qué, del juicio de Dios. Entonces Dios en su gracia decidió dar a los hombres las verdades que ellos necesitaban oír, no lo que ellos querían oír, sino lo que ellos necesitaban oír, y esto lo hace por medio de Cristo como profeta en el Antiguo Testamento. Y una de las grandes verdades que tenemos que nosotros entender, hermanos, si usted y yo realmente apreciamos nuestra vida, usted no busque al que le va a decir lo que usted quiere oír. Hay que buscar al que me va a decir lo que necesito oír, por muy doloroso que sea escucharlo. Porque todos sabemos que a veces lo que uno quiere y lo que uno necesita oír a veces es doloroso, pero es necesario. Pero tenemos un mal. Siempre vamos a donde sabemos que nos van a decir lo que yo quiero oír. Lo que yo quiero oír. Y le podría dar una cantidad de ejemplos, pero posiblemente me salgo. Entonces quedémonos aquí. Dios en su gracia decidió revelar a los hombres lo que ellos necesitan oír.
¿Qué es lo que necesita oír el hombre? Que es un pecador, que por sí solo no puede salir de su condición, que está muerto en delitos y pecados, y que la única esperanza está en Cristo. Pero queremos oír otra cosa, que nos diga, no, pare de sufrir, este es mi año de victoria, este es el año del amor, este es el año de los hijos, este es el año de esto y lo otro. Partamos de Juan. Cuando leímos Juan 1:1 hace unas semanas, Juan nos presenta a Cristo como el Logos, como el Verbo, como la palabra. Y dice que esa palabra estaba ¿en dónde? ¿O desde cuándo era esa palabra? Desde el principio, ¿no? O sea, la palabra estaba desde el principio. Principio. ¿No? Esto apunta a la eternidad, pero pone principio porque pues, para que usted y yo podamos entender más fácil el concepto. Y hace alusión, digamos, al primer capítulo de Génesis. Pero el Evangelio de Juan a menudo nos presenta a Jesucristo como el Logos o la palabra de Dios. Y de Cristo como el mensaje por el cual Dios salva a los pecadores a través del medio de ¿qué? De la fe. Juan también llama a Cristo, por ejemplo, lo llama la luz verdadera. Juan también llama a Cristo la luz del mundo. Y nos presenta a Cristo, y voy a ponerlo, a ver, pongamos aquí Dios, hombre, ¿cómo escribe hombre? Ok, está. Y el camino es Cristo. Es más, lo voy a poner con otro color. El único camino es Cristo. No es la iglesia. Es Cristo. Es la única forma para llegar a Jesucristo, al Padre. Por eso él dijo, yo soy el camino. ¿Sí? Él dijo Jesucristo. Él es la verdad, yo soy la vida. Entonces, cuando Juan presenta a Cristo como el verbo, como la palabra, implica que Dios es el que ilumina a los hombres para que podamos entender nuestra condición de llegar a Jesucristo. Y Pablo lo presenta en Corintios 4, ¿no? Cuando habla de que la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones. Y dijo un comentarista, todo lo que conocemos de Dios como Dios de gracia es a través de Cristo como profeta. Todo lo que conocemos de Dios como Dios de gracia es a través de Cristo como nuestro profeta. Vamos a Juan 1:18 rápidamente. Cuando Juan aquí está concluyendo su introducción del Evangelio, que está a punto de presentarle a los lectores allá en Juan, versículo 18, ¿lo tiene? Yo porque estoy en Lucas, ¿dónde está Juan que no te veo? Juan 1:18, ahora sí, ahí está. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La Reina Valera dice en el seno del Padre, es una expresión que apunta a la intimidad. A Dios nadie le ha visto.
Su naturaleza es invisible, pero Dios se revela a sí mismo como hijo o a través de su hijo, con el que tiene esa comunión para que lo podamos nosotros, ¿qué? Conocer. Juan 6:46 también nos dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y el significado de estos dos textos que acabamos de leer, que nos está presentando Juan, es muy simple. Solo el Hijo tiene el conocimiento directo con el de Dios Padre. Solo el Hijo nos puede revelar a Dios a los hombres. Mira lo que dijo Juan Calvino sobre esto. El conocimiento de Dios es la puerta por la que entramos en el disfrute de todas las bendiciones. Y como es solo por Cristo que Dios se da a conocer a nosotros, de allí también se deduce que debemos buscar todas las cosas de Cristo. Pablo lo dice en Colosenses de una manera más simple: si habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba. Y esto no está hablando de qué, de las estrellas ni nada por el estilo. Está hablando de qué, de buscar todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces toda la revelación especial de Dios a través de todos los tiempos ha sido por medio de Cristo. Y si en 50 o en 100 años usted y yo ya hemos muerto y el Señor Jesucristo no ha regresado por segunda vez, Cristo seguirá siendo el medio por el cual el Padre ¿qué? Se revela, y será el medio por el cual conocemos al Padre. Y pasará el cielo y la tierra, pero su palabra seguirá teniendo el mismo ¿qué? Valor. Seguirá siendo viva y seguirá siendo ¿qué? Eficaz, como ha sido hasta este momento. ¿Por qué Cristo pudo desempeñar ese oficio de mediador o de profeta a lo largo de los tiempos? Mira lo que dice 2 de Timoteo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:9. Y yo creo que entiendo, quizás este versículo nos abre luz para muchas otras cosas más, pero nomás lo hablaremos en lo que nos corresponde ahora. 1:9, ¿lo tiene? Espérame que estoy en el 1, yo iba a leer otra cosa. Aquí está. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Es decir, no conforme a lo que tú y yo podamos hacer, sino ¿cómo? Sino según el propósito suyo y la gracia y el favor inmerecido que nos fue dada en Cristo Jesús. Es decir, la obra de Jesucristo, su vida perfecta, nos fue imputada se nos la dio a nosotros. Dice, ¿y desde cuándo pasó eso? Dice, desde antes de los tiempos de los siglos. O sea que su llamamiento santo, conforme al propósito de Dios, esa decisión fue tomada antes de los tiempos. Cristo también es presentado o se presenta él mismo como el eterno. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en Juan 8, él se llama a sí mismo el ¿qué? El yo soy. Y todos sabemos que el yo soy, el nombre yo soy, fue el nombre con el cual Dios le dijo a
Moisés que cuando le preguntaran qué, dígale el yo soy, lo envió el Eterno, te he enviado. Y recuerdan cuando Jesús estaba hablando de Abraham y dice que Abraham lo conocía, los fariseos le dijeron, bueno, pues no tienen ni 80 años y dices que conoces a Abraham, a nuestro padre. Y ahí donde Jesús dice, desde antes de Abraham, yo soy. Él se identifica como el qué, el Eterno. El que no tiene principio ni tiene fin. Lo querían apedrear porque se hace igual a Dios, pero es la verdad. Entonces Cristo ha existido desde siempre. Desde siempre. Miqueas 2, Miqueas 5, 2. Miqueas, Antiguo Testamento. Si llegó a Génesis ya se pasó. Si llegó a Daniel también ya se pasó. Si llegó a Mateo, pues entonces ya se adelantó mucho. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tiene? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad. Que está tratando de presentar a Cristo de que Él siempre ha existido, aunque algunos religiones nos quieran hacer creer de que Él fue creado, que fue una creación más. Él no ha sido una creación más, Él ha estado desde el principio. Entonces alguien preguntará, ¿cómo pudo ser profeta, Cristo el profeta de su pueblo antes de su encarnación? Bueno, pues tenemos que contestar de la misma manera como Él es ahorita profeta después de su ascensión. ¿No? Por el Espíritu Santo que actuó a través de los profetas antes y que actúa ahora cuando Cristo ya fue levantado. Vamos a mirar un ejemplo, o antes de mirar ese ejemplo, pensando, o bueno, si miremos el ejemplo, vamos a un pasaje, vamos a 1 de Pedro 3. Este pasaje es interesante porque ha causado muchas interpretaciones y a veces nos imaginamos cosas extrañas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. De hecho, esto lo vamos a estudiar más adelante, en unas próximas semanas, en nuestra serie de los domingos de Primera de Pedro. Así que usted va a tener un poquitico de ventaja para los que lleguen ese día. Y también oportunidad para pensar un poco más. Dice el versículo 18, vamos a tratar de mirar a Cristo actuando en los profetas antes de su encarnación. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Debería leerlo. Bueno, dejémoslo hasta allí. Una de las interpretaciones más comunes, que quizás la gran mayoría de las congregaciones dicen o el creyente cree, es que cuando Cristo murió, su cuerpo estaba en la tumba y su alma dicen que fue al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados.
quizás el domingo lo ampliaremos un poco más. Pero siguiendo el principio de interpretación de la Escritura. ¿Cuál es el principio de la interpretación de la Escritura? Bueno, que tenemos que tomar cuando encontramos pasajes oscuros o de difícil interpretación, pues simplemente ir a buscar unos pasajes que sean un poco más más claros, que nos puedan dar un poco de luz a lo que encontramos allí. Pensando en esto, no encontramos en ningún otro pasaje en la Escritura donde nos diga o que nos sirva de apoyo para sostener que Jesucristo, cuando murió, fue a predicar a esos espíritus que estaban encarcelados. Por obvio razones entendemos que serían encarcelados en el infierno. Seguir esa interpretación nos daría a entender que las personas que están condenados por sus propios pecados tendrían una segunda oportunidad para salvarse. O sea, que Cristo fue y les predicó para que ellos se salvaran. La Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 9 que está establecido para los hombres morir ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de eso, el juicio. La Biblia nos enseña que el día de salvación es ¿cuándo? Es ahora, es mientras usted está vivo. Una vez que usted muera, ya no hay nada que se pueda hacer. No hay oración que se pueda hacer para sacarlo a usted. Y yo no me acuerdo si creo que fue el hermano Mateo, me parece, por ahí, que publicó una historia en internet muy interesante. Ahí luego usted le pregunta. Pero él publicó una historia muy interesante sobre eso, ¿no? Una vez que usted muera, y parte de la historia decía, es como cuando usted va a presentar un examen, usted ora antes del examen o después del examen, o sea, después de que le dieron la calificación. La oración es ¿cuándo? Es antes, ¿no? Porque orar después ya no sirve de qué, de nada. Usted ya tiene una calificación y ya no se la van a qué, a cambiar. Pero él publicó una historia muy interesante, porque parece ser que alguien le pidió al pastor que orara por su familiar que había fallecido, para ver si lo podía sacar del lugar donde estaba. O sea, no, una vez que usted muere, va a ir al lugar que le corresponde y ya no hay nada que hacer. Lucas 19 creo que nos habla claramente sobre ello. Ahora, si analizamos con objetividad el pasaje el texto, y mirando pasajes más claros sobre el asunto, este pasaje nos lleva, si usted lo sigue leyendo, en nuestro estudio lo hablaremos más a fondo el domingo o los domingos. Este estudio nos lleva, o este pasaje está sacado directamente ¿de dónde? De un personaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Noé. Nos lleva directamente a Noé, de quien se nos dice según la Escritura que Noé era un pregonero ¿de qué? De justicia. Vemos a Noé hablándole a sus contemporáneos de que vendría ¿qué? Un juicio de Dios. Y Noé los estaba ¿qué? Llamando al ¿qué? Al arrepentimiento. Un día se acercó una de las hijas mías y me dijo que alguien le había dicho que Noé no predicó en ningún lado, que no dice que Noé ha predicado en ningún lado. Le dije yo, bueno, pues esa persona creo que está equivocada. Porque Noé la Biblia lo describe como pregonero de justicia, es decir, alguien que les habló constantemente a estas personas del juicio que iba a venir. La generación de Noé era una generación como muchas otras generaciones que han pasado. No hay nada diferente. O sea, no nos podemos levantar el cuello porque quizás estamos igual o peor que esa generación. Eran desobedientes a lo que Dios pedía. Y Noé anunció el arrepentimiento. Noé les advirtió de que vendría un juicio de parte de Dios si no hacían los correctivos necesarios, si no obedecían. Él predicó y la gente obedeció. No, la Biblia dice que la gente no obedeció. Ahora, ellos tenían las mismas excusas que tenemos el día de hoy para no creer. Que tiene la gente para creer. Hoy la excusa es que por culpa del pastor o por culpa de los hipócritas que van a la iglesia, y bueno, esas son las excusas.
Pero las excusas de ellos en su tiempo, ¿cuáles eran? No, si aquí no llueve. A ver, ¿cómo es ese cuento de que va a llover y que el aguacero va a ser tanto que nos vamos a inundar? No, por favor. Y aparte nos quieren meter en un ataúd gigante, porque para ellos prácticamente eso era un ataúd gigante. A ver hasta qué horas para de llover. O sea, no, o sea, el cuento era, en su forma de pensar, era difícil. Era una tierra desértica. Las personas que hicieron se burlaron de Noé, de la misma manera como se burlan hoy de nosotros. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Quién estaba detrás de la boca de Noé? Pregonero de justicia, como lo describe la Escritura. ¿Quién estaba detrás de Noé hablando? ¿Qué cree usted? Este pasaje aquí en Primera de Pedro que acabamos de leer nos dice que el que estaba detrás de Noé era Cristo. Cristo fue el que estaba predicando a esos espíritus encarcelados. Cristo fue anunciado por Noé en ese momento. Así que Noé estuvo ministrando a los hombres en la época de esa época en el espíritu de Cristo. Si ahí tenemos a Cristo ejerciendo su oficio profético. Por eso es que a Noé se le conoce como el pregonero de justicia. Y anunciaba de que vendría un juicio de Dios si no había arrepentimiento de parte de estos hombres. Y él los llamó y es más adelante, es más, en el versículo 20 lo dice. Ahorita lo voy a leer. ¿Hasta dónde se reveló la voluntad de Dios con los tratos que tenía con Noé o con Moisés? No sabemos cómo era todo el asunto, el trato de Dios con Moisés o con Noé. Pero sí sabemos que tenía mucho que ver con por lo menos dos cosas: la justicia de Dios, cuatro cosas, la justicia de Dios tenía que ver con el juicio de Dios, tenía que ver con los pecados del hombre y cuarto, con la consecuencia de los pecados del hombre. Ese era el mensaje. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Hermano, que Dios da a la gente lo que se merece. Eso es ser justo. Hablaba del juicio. El juicio venía, al juicio de Dios. La ira de Dios está sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Dios le dijo a Adán: si comes del fruto vas a morir. ¿De qué más les habló? De los pecados del hombre. El gran problema del hombre. El gran problema del hombre no es la pobreza. La gente dice: oh, si agarraran todo ese dinero y mandaran dinero a África para suplir todas las necesidades. Yo le creo a la Biblia. La Biblia dice que los pobres siempre van a estar. Consecuencia del pecado. Así que van a estar. Podemos vender a lo que quieran y mandar todo el dinero a África y entonces la pobreza va a estar en otro lugar. Pero que va a haber pobreza, va a haber pobreza. El gran problema del hombre es su pecado y las consecuencias del pecado. Entonces el anuncio era suficiente para que ellos voltearan a buscar esperanza en Dios, pero pues ellos hicieron caso omiso. Mira lo que dice el versículo 20. Ahí nos da mayor claridad el texto. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces no podemos pensar
que Cristo como profeta está limitado únicamente cuando se encarnó. No, el Espíritu de Cristo estaba con los profetas. El Espíritu de Cristo ya estaba operando en Noé, mientras anunciaba arrepentimiento y juicio para estas personas si no se arrepentían. Fue el Espíritu de Cristo que Noé predicaba, por el cual Noé predicaba del arrepentimiento. Y hoy seguimos haciendo lo mismo. Es por el Espíritu de Cristo que hablamos del arrepentimiento. Y una verdadera iglesia de Cristo habla del arrepentimiento. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, el Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio le decía a los fariseos, hagan frutos ¿de qué? De verdadero arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Ese era el mensaje. Y tiene que seguir siendo nuestro mensaje. Arrepentimiento, no hay otro. Si en las añadiduras Dios decide en su voluntad permitir que yo sea prosperado económicamente, pues alabado sea el Señor. Si no lo permite, alabado sea el Señor. Si Él me quiere sanar, alabado sea el Señor. Si no me quiere sanar, alabado sea el Señor. Si me dio muchos hijos, alabado sea el Señor. Si me dio poquitos hijos, alabado sea el Señor. Pero que lo más importante es que mi alma encuentre redención, es lo más importante. Porque ese es mi principal problema. El Salmo 107, versículo 14 dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Hermano, esta era nuestra condición. Y te digo a ti con amor y con quizás dolor en el alma, si tú no estás en Cristo, esta es tu condición. Estás en tinieblas, estás en sombra de muerte, estás en prisiones. Así estaban los hombres en los tiempos de Noé. No era una prisión literal detrás de las barras, como decimos aquí, de la cárcel. Esas prisiones que está hablando aquí en los tiempos de Noé y aún en nuestros tiempos, es que el hombre es esclavo ¿de qué? De su pecado. El hombre es esclavo de sus concupiscencias. El hombre es esclavo de sus propios deseos. El hombre está dominado y sometido al poder del maligno. Es una cárcel terrible. Aunque algunos no lo ven y la gente dice, pero es que yo no tengo nada. Yo tengo 8 años, pues estás en esa cárcel aunque tengas 8 años. Es que yo no le hago mal a nadie, pastor, soy un buen hijo. Estás en la cárcel si no estás en Cristo. Y necesitas de Cristo. Y el único que nos puede sacar de esa esclavitud es ¿quién? Cristo. Por eso Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo. Y ese conocer habla de intimidad, no es tener información, porque hay gente que tiene mucha información de Cristo, conoce versículos bíblicos en cantidades, pero muchos de ellos todavía están esclavos. Porque hay conocimiento intelectual, no espiritual. Y dice el otro versículo, Juan 8, creo que 32, es el que estaba buscando en la computadora. ¿Qué es lo que dice? Si el Hijo os libertare, no creo que no es ese, bueno. Dice, el versículo dice, si el Hijo os libertare, ¿qué dice? ¿Alguien se lo acuerde? Seréis
verdaderamente libres. Lo que nos está diciendo es que mucha gente piensa que está libre. Piensa que está libre. Y Él es el único que nos puede liberar de esa presión. Son 8:36, 8:36. El 32 entonces es el otro. Conoceréis la verdad, la libre es el 8:32. Ok, es el 36. Y el 32 es el que dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, ¿no? Ajá, ok, ahí está. Ahí está, muchos thank yous. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Él nos puede libertar. No, yo no lo puedo hacer solo. Porque si yo me puedo libertar solo, ya está. ¿Para qué? Si yo me puedo libertar solo, ¿para qué vino Cristo? Si yo solo hubiera podido solucionar el problema. Ahora sí, vamos a otro texto, Primera de Pedro 1:10. Ese ya lo estudiamos. Aunque honestamente debe haber dicho este primero, pero bueno. Sí, este era el que tenía que haber dicho primero, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto, dice la matemática. 1:10, ¿lo tiene? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando aquí de los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando hablamos de esta parte dijimos que Pedro está hablando de la grande salvación que tenemos en nuestras manos. Pero lo interesante que está diciendo Pablo aquí es que ellos no solo transmitieron el mensaje, sino que aunque transmitieron el mensaje, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué dice el texto que hicieron? Indagaron. ¿Qué es indagar? Investigar, escudriñar. ¿Para qué uno investiga? Bueno, para tratar de entender. Para tratar de entender lo que Dios estaba tratando de transmitir a través de ellos. O sea, ellos hablaban y luego decían, bueno, pero ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Cuál es el significado de lo que estamos enseñándole a este pueblo? Ahora mira el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. ¿Indicaba quién? ¿El espíritu de quién? De Cristo. ¿Dónde estaba? Que estaba en ellos. O sea que los profetas del Antiguo Testamento, en ellos ¿quién estaba? El espíritu de Cristo. ¿Quién los dirigía a hablar? Cristo. Dice, el cual anunciaba de antemano las bendiciones que vendrían para ellos o para él. Le anunciaba a los hijos que iban a nacer. Mire, hasta en las profecías el enfoque era Cristo. Porque les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, la gloria que vendría a nuestra vida gracias al sufrimiento de Jesucristo. Dice, a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu enviado del cielo. O sea que hoy ya no somos profetas, somos los pastores, los maestros, los que ahora seguimos anunciando lo mismo bajo la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, que hablaban de los padecimientos de Cristo, hablaban de las bendiciones que vendrían en la persona de Cristo.
Y estoy en contar quizás hablando de los sufrimientos de Cristo, puede mirar mucho a Isaías, por ejemplo, los salmos, donde encontramos tanto los sufrimientos y las bendiciones. Ahora la pregunta, pensando otra vez aquí en Primera de Pedro 1, ¿qué era lo que movía a estos profetas? Ya le dije la respuesta hace un rato. ¿Qué era lo que movía a estos profetas? ¿Por quién eran movidos estos profetas? Por el Espíritu de Cristo. Era Cristo mismo, aún desde el Antiguo Testamento, moviéndose para que ellos dijeran lo que tenía que decir. Y cuando tenían que escribir, era el mismo Cristo dirigiendo para que ellos escribieran lo que tenían que decir. Todos los profetas, Isaías, Amós, Jeremías, Miqueas, que leímos hace un rato, hablaron de la gloria de Cristo. Y era Cristo mismo detrás de ellos. Y todo esto era ese tiempo de ¿qué? De preparación. Y cuando Cristo llega, pues se nos dice según la Escritura de que estaban esperando que se cumplieran todas esas profecías que ellos habían dicho desde antes. Entonces Cristo, antes de encarnarse, antes de que viniera físicamente, ejercía como profeta. Se encarnó y él empezó a ejercer como profeta él mismo y se ha ido y hoy sigue ejerciendo como profeta a través de la obra del Espíritu Santo en su iglesia, en los predicadores de la palabra de Dios. Vamos a hablar también del tiempo de la manifestación, que sería desde su primera venida hasta su segunda venida. Pero eso lo dejaremos para la próxima semana, si Dios nos permite. ¿Alguna pregunta o duda de esta primera parte? Ok, vamos a orar entonces. Ponga eso de sus pies. Padre, te damos gracias por la obra de tu Hijo moviéndose en nosotros. Gracias porque podemos ver su obra aún en el Antiguo Testamento, trabajando a favor nuestro. Y porque hoy vemos su obrar con el Espíritu Santo cuando nos dijiste que no nos dejarías solos. Enséñanos cada día como iglesia a poder analizar o filtrar tu palabra, todo lo que escuchamos, alinearlo a lo que dice tu palabra. Señor, y todo aquello que no provenga de ti, que sea rechazado. Señor, y lo que proviene de ti, que sea aceptado y lo más importante, obedecido. Señor, llévanos cada día a vivir una vida de arrepentimiento. Que nuestras vidas sean consecuentes a lo que aprendemos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén. Amén.